Entonces sabemos que vamos a evaluar la posición, ¿sí? Ya sabemos dónde están ubicados, en el espacio retroperitoneal, en el mesogastrio, ¿no? Ya vimos que hay epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Entonces, en el mesogastrio, en el espacio retroperitoneal, ahí se encuentran ubicados los riñones, no se olviden. Y en esta imagen que estamos viendo en la pantalla es el riñón derecho. Se ve el lóbulo caudado que está llegando casi a 2/3 de la longitud del riñón derecho. Termina en punta, si ustedes pueden apreciar, y se ve también el riñón, ¿sí? Se ve el riñón que se ve dentro de los límites conservados, ¿sí? Porque tiene la corteza isoecoica al parénquima hepático. Fíjense que los dos son hipoecoicos. Eso es dentro de los límites conservados. Ese es el riñón derecho. ¿Cómo voy a saber si es el riñón derecho o el riñón izquierdo? Porque el riñón derecho sí o sí va a estar en la fosa renal donde está el hígado. Espérenme, quieren que los acepte. Ya. Entonces, esta es la imagen de un riñón normal, diríamos, entre comillas, porque ya dijimos que para evaluar normalidad tenemos que evaluar función y no estamos evaluando función. Este corte longitudinal del riñón, recuerden que todo órgano se explora en dos planos, en dos cortes, que sería el longitudinal, que sería esto que están viendo ustedes, y el transversal. El longitudinal permite ver todas estas estructuras que estamos viendo. La corteza, que se ve hipoecoica, y la debo comparar siempre, siempre con el hígado y el vaso. La unión corticomedular, que es esa zona blanca que apunta donde dice unión corticomedular, bien definida. Cuando yo muevo, pivoteo sobre el riñón, debe definirse muy bien. La zona medular externa, ¿sí? Que se encuentra más o menos en esa zona de los divertículos. La pelvis renal, donde apunta la flecha, la pelvis renal, que normalmente no se la ve. Ahí es su zona de proyección cuando está dilatada. Y la cápsula, que se ve hiperecoica bordeando al riñón, ¿sí? Se ve más en la parte ventral que en la parte dorsal que en la parte ventral, porque yo estoy apuntando más hacia las estructuras internas que a la externa. Por eso es que ven ustedes la cápsula más en la parte de abajo, ¿sí? Que sería la región dorsal del riñón, en comparación con la zona ventral. Este es un riñón dentro de los límites conservados. Este es el riñón que quisiéramos que todos los perritos lo tengan, ¿sí? Entonces, cuando ustedes busquen un riñón, busquen esta imagen, grábensela esta imagen. Esto es un riñón dentro de los límites conservados. Zona cortical, zona medular. Esto que se ve como unos redonditos dentro son los divertículos renales, ¿sí? Así se deben definir bien claros, ¿ok? Eso es un riñón dentro de los límites conservados. Esto es en plano longitudinal y yo voy a girar 90 grados y voy a ver en un plano transversal al mismo riñón izquierdo. Sé que es riñón izquierdo porque aquí está el vaso, ¿sí? Miren la corteza, está bordeando, es hipoecoica, se ve un poco de la cápsula también. Miren lo que es la médula, ligeramente más hacia el centro, la pelvis renal, la papila o cresta, y lo que es el seno de la pelvis. El seno de la pelvis suele tapizarse de grasa. Aquí se ve hipoecoico, no se ve muy tapizado de grasa, pero en otros casos se ve hiperecoico y con una leve sombra posterior debido a la grasa que tiene en esta zona del seno de la pelvis. A esta vista transversal del riñón le llaman la sonrisa, ¿sí? Está la carita feliz del riñón. En esta pelvis, en corte transversal, es donde ustedes van a agarrar el cursor, ¿sí? Y van a medir, y deben medir hasta 0,20. Si mide más de 0,20, o algunas literaturas dicen arriba de 0,50, es porque hay dilatación de pelvis, ¿sí? Lo normal es que llegue hasta 0,20 y en otras literaturas hasta 0,50. No es en este corte que van a medir, es en el corte transversal. Miden ustedes en este sentido de aquí hasta aquí,
medir. Entonces, ya está el riñón, estamos viendo el riñón dentro de las características que debe tener, ¿no? Fíjense que la corteza del riñón, estoy volviendo en el plano longitudinal, es homogénea, ¿sí? Es homogénea y hipoecoica, ¿sí? La unión corticomedular es hiperecoica, fíjense, y no es tan demarcada, es hiperecoica. Los divertículos son anecoicos, ¿sí? Porque llevan sangre, ¿no? Ahí están los divertículos y la pelvis no se ve porque no está dilatada. Aquí sí se ve, ¿sí? Porque está con leve dilatación. Esa parte anecoica que se ve es la pelvis renal, ¿sí? Y bueno, ahí seguimos viendo la parte del seno renal. Este es un riñón, ¿sí? Y esto es un caso de un perro. Lo ideal, fotos de libro. Aquí estamos con un caso, fotos de libro. Ahora ya vamos viendo casos y aquí vemos el corte transversal de un riñón de un perro. Fíjense que el borde es la corteza, la cápsula y la unión corticomedular. Creo que no puedo, no ven mi flecha, ¿no? De lo que estoy marcando. Siguen sin ver, ¿no? Sí, doctora. A ver, si marco aquí, ¿ustedes ven? Sí, doctora. Ok, ya, ahora sí. Este, mire, es un corte transverso del riñón. Y aquí, por ejemplo, ahí te vamos a borrar, se ve la cápsula, mire. Todo esto es la cápsula. Esto bordea, así, así, la cápsula del riñón, ¿sí? Y luego, lo que tiene ahí adentro es, esto que estoy marcando es la corteza. Esta corteza siempre va a ser hipoecoica. Entonces, de afuera hacia adentro es cápsula, corteza, y esto blanco que se ve hiperecoico es la unión corticomedular o borde corticomedular. Y todo esto anecoico, hipoecoico, disminuido, esto es la zona medular. Y esto que ven aquí brillante es el seno de la pelvis, ¿sí? Es la pelvis renal. Entonces, esas son las partes que ustedes deben identificar en el riñón. Esto es un corte transversal, o sea que el transductor está girado, ¿sí? Vamos con otro riñón. Este riñón, aquí vemos la cápsula igual, se ve la cápsula, aquí se pierde un poco y luego continúa la cápsula, ¿ves? Ahí. Esa es la cápsula del riñón. Y fíjense que la corteza es esto. Todo esto es la corteza. ¿Qué? Aquí hay un cambio en la corteza. Esta corteza no se ve hipoecoica. Esta corteza se ve hiperecoica, ¿sí? En este caso, un animal, por ejemplo, en el caso de los gatos adultos o gatas que son, esterilizadas y que se engordan, tienden a tener un riñón así, porque acumulan grasa entre los divertículos renales. Entonces puede verse su riñón, no porque tenga un problema renal neto, alguna nefropatía, sino por depósitos de grasa a nivel de túbulos renales. Se ve con este aspecto que ustedes ven en la pantalla. Se ve como si fuera hiperecoica la corteza y lo normal es hipoecoica. La unión corticomedular aquí no se define bien, van a ver aquí, no se define bien la unión corticomedular y se ve un poco la pelvis dilatada, ¿sí? Entonces, el ver la corteza brillante, ¿sí? Y ver la pelvis dilatada, podríamos estar frente a un problema que le llaman una nefropatía aguda o una nefritis aguda o una pielonefritis, ¿sí? Pielonefritis es la conjunción de la nefritis que estamos viendo por un aumento de la ecogenicidad con la pelvis dilatada, ¿sí? Entonces eso sería una posible afección. Pero si este es un gatito que no tiene signos clínicos, no tiene ni infección urinaria y es obeso, puede ser que esté dentro de las características conservadas dentro de su constitución. Por eso es muy importante siempre evaluar la clínica. Este riñón, que se ve diferente, fíjense, tiene unos cursores que van de aquí a aquí, fíjense.
Esos cursores están midiendo la longitud del riñón. Esta longitud mide 3.53 centímetros. Esa es la longitud del riñón. La longitud del riñón va a variar dependiendo si es perro o si es gato. Un gato logra medir entre 3.8 a 4.7 centímetros de largo. Esto que estamos viendo es largo. O sea que un gato adulto ya hasta 4.7 centímetros se considera normal. Desde 3.8 a 4.7. Si tiene un riñón por debajo de los 3.8, puede ser que sea un riñón pequeño, un riñón atrofiado. Y si tiene un riñón por más de 4.7 centímetros, que es el tope, puede haber alguna renomegalia o una hipertrofia renal, ¿sí? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Eso hablando de gatos. Pero hablando de caninos, como hay variedad de tamaño, un perro hasta 4 kilos puede medir hasta 3.5 de longitud su riñón. Y un perro hasta de más de 50 kilos puede medir hasta 10 centímetros su riñón. Si a mí me traen un perro Rottweiler ya grande, de porte grande, que más o menos pesa entre unos 40 a 50 kilos, su longitud del riñón puede estar comprendida hasta 9.1 centímetros. Pero si me traen un gran danés que pesa más de 50 kilos, hasta 10 centímetros de largo es lo conservado, lo admitido, ¿sí? Entonces ese es el largo del riñón, ¿sí? Es así, yo mido la longitud de polo a polo craneal, polo caudal, ¿sí? Estoy midiendo ahí la longitud. Y esto que estoy midiendo con la flecha vertical, eso es el alto. Hay medidas del alto también. Por ejemplo, el alto de un riñón de un gato va entre 2 y 2.5. Pero la medida que más se contabiliza es esta, la longitud. ¿Sí? Entonces es así como van a medir la longitud del riñón del gato o del perro para estimar el tamaño. ¿Sí? Para estimar el tamaño. ¿Qué dice Ariel? Dígame. Bueno, doctora, ¿cómo hay que agarrar el transductor? ¿De qué manera? ¿Longitudinal o transversal? Dijimos Para que hacerla. dijimos que cuando hablamos de longitudinal se está refiriendo que la huella del transductor va hacia la cabeza. ¿Sí? O sea que la huella del transductor va a ir hacia la cabeza del animal. ¿Sí? Siempre la huella del transductor va hacia la cabeza del animal en corte longitudinal. ¿Sí? Sea el órgano que estén viendo, la huella del transductor debe ir hacia craneal, hacia la cabeza. Y cuando es transversal, giro 90 grados con la huella de referencia a mi cuerpo, que yo soy la que estoy haciendo la ecografía, digamos, a mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, siempre cuando digo longitudinal, el transductor está con la huella hacia la cabeza del paciente. ¿Sí? Y entonces va a tener el eje largo, todo el eje largo. ¿Se entiende? ¿Ariel? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, entonces siempre con la huella hacia la cabeza. Y esta es la tabla según el Atlas de Ecografía del doctor Carlos Núñez, un experto en ultrasonido, donde aquí yo le estaba dando estos valores. Mire, cuando es gato, el largo mide entre 3.8 a 4.7. Habíamos dicho, si mide menos de 3.8, un riñón puede ser que esté frente a una atrofia renal. Y el alto, ¿sí? El alto está entre 2 a 2.5 centímetros, ¿sí? Ese es el alto. Y para medir el ancho yo debo de girar no se olviden que cuando yo mido, este es el órgano, ¿no? Y yo mido a lo largo, es decir, a ver, yo mido así, el longitudinal, en el eje largo. Pero si yo quiero, este es mi órgano, giro transverso y mido así,
eso es ancho. Y cuando mido así, eso es alto. Entonces, en este caso, esto se mide en longitudinal, el largo, y el ancho y el alto se mide en transversal. ¿Sí? Yo les enseñé eso en la pizarra, ¿se recuerdan? Largo por ancho por alto, más por 0,523 sale el volumen del órgano, ¿se acuerdan? Entonces, este eje largo se mide en longitudinal y el eje del ancho en transversal, al igual que el alto. En caninos, en perros, es más variable porque hay perros de hasta 4 kilos, de 5 a 9 kilos, de 10 a 19 kilos, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, un cocker, un schnauzer está entre 10 a 19 kilos porque tienen un promedio de 15, entonces sus riñones deben medir hasta 6.7. ¿Qué pasa si yo no conozco estas medidas? Puedo decir a un perrito que está entre este rango de peso que su riñón tiene, por decirle, 5 centímetros, y yo puedo decir, ay, tiene atrofiados los riñones, ¿no? Porque están chiquitos. No, entonces la medida normal es hasta 6.7 en un perro de ese porte. En un perro de más de 30 kilos, hasta 8.3 centímetros de largo, ¿sí? Generalmente, como le digo, las medidas que más miden en perro es el largo, ¿sí? El eje largo. Esa es una tabla de referencia para estimar tamaño. No lo olviden, el tamaño está ahí. Ahora, ¿qué dijimos de un riñón dentro de los límites conservados? Aquí, que debe tener un tamaño comprendido entre la tabla que les acabo de mostrar, que debe tener las zonas bien definidas como el riñón que estamos viendo en la pantalla, que la corteza del riñón debe ser hipoecoica en relación al hígado y al vaso, que la unión corticomedular, que es esta, que la unión corticomedular debe definirse bien al movimiento y que la zona medular defina sus divertículos. Estos son los divertículos. Esos son los divertículos que defina. Eso define la médula externa e interna. Y que la pelvis renal no se la va a ver, y si se la tendría que ver, siempre la van a buscar aquí. Entonces, eso es lo que tienen que buscar. Aparte, hay lesiones difusas y lesiones focales. Difusas que abarcan todo el órgano, como ser una nefropatía aguda, una nefropatía crónica, ¿sí? Un tumor, ¿sí? Un linfoma renal, por decirle. Esos son difusos, que abarcan todo el órgano. Y focales son las que abarcan una pequeña porción del órgano, ¿sí? Focal. ¿Y dónde va a salir normalmente? En la corteza, porque la corteza es la que tiene el parénquima. Entonces, lesiones focales y difusas. Este es un riñón. Fíjense. Entonces, en la imagen que ustedes tienen grabada de un riñón dentro de los límites conservados, este riñón, su forma, su tamaño es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque yo no tengo una línea trazada aquí donde me está midiendo el tamaño. Entonces, su tamaño es subjetivo, ¿sí? Su corteza, ¿sí? La zona cortical es hipoecoica mixta, ¿sí? Porque aquí es hipoecoico, fíjense que es hipoecoico, donde estoy marcando, es hipoecoico, 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 pero miren aquí, está interrumpido por estas líneas hiperecoicas. Estas zonas hiperecoicas donde están las flechas, aquí y acá. Esas zonas hiperecoicas, si yo agarro el cajón de colores del equipo Doppler color y lo pongo encima, no va a haber flujo sanguíneo. Esas zonas son zonas de infarto renal, ¿sí? Tienen forma de cuña, forma de triangulito, como la ven ustedes, o algunos le dicen forma de un pedazo de pizza, ¿sí? Entonces, esas son infartos renales. Fíjense que la corteza se ve interrumpida por esas dos lesiones focales. Entonces, se puede ver dentro de las lesiones focales infarto renal. ¿Sí? No se olviden, siempre tienen que buscarlo como una zona triangular o forma de cuña le llaman,
de ecogenicidad hiperecoica en relación al resto de la corteza. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de lesión focal. Este es un riñón, ¿sí? Ya ustedes tienen grabado en la mente cómo es un riñón normal. Cuando hablamos de un riñón que tienen grabado en la mente, es este riñón. Es este riñón con todas sus partes. Esto es lo que deben grabar en su mente para poder comparar con todos estos riñones que estamos viendo ahorita. Entonces ya sabemos que hay cambios. Este es un riñón. ¿Mm? Este es el riñón, el poco parénquima que tiene el riñón. Y esto que ven acá a borde es la cápsula del riñón. Miren cómo se ha separado y en medio hay líquido anecoico. A ese riñón se ha llenado de líquido entre la corteza y entre la cápsula. Y a eso se le llama riñón pseudocístico. Yo lo he visto más en gatos, ¿sí? En gatos con problema renal, el riñón pseudocístico crea como un quiste grande, un saco de líquido alrededor del riñón, lo que ejerce una presión sobre la corteza donde contiene los nefrones, que es la célula funcional del riñón, y logra afectar su funcionalidad. Fíjense cómo el parénquima se ha atrofiado prácticamente. Inclusive en la imagen de la derecha tiene aspecto de masa, miren. Y todo esto es el pseudoquiste, por eso se llama riñón pseudocístico, ¿sí? Aquí de por sí, sin ver el líquido, que es todo lo anecoico, ya el riñón tiene una nefropatía y crónica, porque mire, el tamaño está diferente, la forma está diferente, la corteza está hiperecoica, debería ser hiperecoica, ya de por sí el riñón tiene un problema. Más la sumatoria del quiste grande que está, entonces ya es un riñón pseudocístico, ¿sí? Otra de las afecciones que suele afectar bastante son la hidronefrosis, ¿sí? Los grados de hidronefrosis pueden ser desde leve, cuando la pelvis renal está dilatada y el uréter proximal dilatado. No es normal ver pelvis dilatada y uréter, porque de estas estructuras no se ven en la ecografía en condiciones normales, no lo olviden. Pero cuando ya hay una dilatación a la pelvis arriba de 0,20 o más de 0,50 y el uréter proximal dilatado, que normalmente no se lo ve, puede haber un grado de hidronefrosis leve. Cuando los divertículos, que eran esas estructuras ovaladas que estaban dentro del riñón, la pelvis y los uréteres se dilata, es una hidronefrosis de grado 2. La hidronefrosis de grado 3 o moderada, los divertículos. ¿Saben qué es los divertículos, no? Esto. Venga, la voy a medir. Esto. Esos son los divertículos, ¿sí? Cuando hablamos de divertículos no dilatados, a eso nos estamos refiriendo, ¿ok? Ahora, dice aquí, divertículos y pelvis y uréter dilatados con reducción o pérdida de la médula renal. O sea, ya no se distingue la zona medular externa e interna. Hidronefrosis severa cuando los divertículos, la pelvis y el uréter están dilatados y pierde la corteza renal. Se ve solo la cápsula y los tabiques interlobales. Bien, veremos. Esto que ustedes ven aquí es un riñón en plano longitudinal y en corte transversal. Aquí el transductor está con la huella hacia la cabeza del paciente y en el de la derecha está con la huella hacia mi cuerpo. Está girado, 90 grados, ¿sí? Ahora, ¿qué ven de raro aquí? ¿Qué le ven de raro ahí? ¿Ven algo raro o no ven nada raro? La corteza, de afuera hacia adentro, la corteza, fíjense, está hiperecoica. ¿Están de acuerdo conmigo? Se ve hiperecoica, no está hipoecoica. Y pareciera que está más gruesa que la médula. Según la literatura dice que la corteza, aunque ya no se utiliza ese concepto, pero antiguamente, hace unos años atrás, se decía que si esto mide 1 centímetro la corteza, la médula debería medir también 1 centímetro. Entonces habla de la relación
corteza médula 1-1, que es lo normal, ¿sí? Que esta no está grande ni tampoco la médula. Pero es un concepto muy antiguo, ya no se maneja eso de la corteza médula 1-1, pero antiguamente sí. La corteza está hiperecoica, no está normal, ¿sí? Si lo notan ustedes, está más blanca, debería ser más oscura. La unión corticomedular, fíjense, es esta, aquí, está poco definida. ¿Mm? Y la zona medular, ni qué decir, ¿dónde están los divertículos? No hay divertículos aquí, no se ve, sin definición de divertículos. Ya les mostré que eran los divertículos, ¿no? Y miren esta pelvis, aquí la ven la pelvis. Esta pelvis mide entre 0,3 a 0,4 y lo normal dijimos que era hasta 0,2, 0,20. Esta pelvis que la ven aquí como una sonrisa, aquí donde se ve lo negro, esa es la pelvis. Giro 90 grados y está aquí la sonrisa. Fíjense, lo negrito. Esto se llama pielonefritis. ¿Por qué pielonefritis? Pelvis dilatada y nefritis por el aumento de la ecogenicidad de la corteza. Entonces es una pielonefritis y con una pelvis entre 0,3 y 0,4 centímetros. Está dilatadita, ¿sí? Hay un problema renal. Bueno, no le dieron importancia, no se percataron ustedes por qué tenía esta pelvis dilatada y siguió el paciente así nomás, no le dieron pelota y esto avanzó. Y avanzó a este grado. Esa sonrisita que les mostré hace rato es esta. Miren, ya se ve como en forma de una piñita, en forma de un piecito. Y esta es la hidronefrosis grado 3. La pelvis sobrepasa el 0,4 centímetros. Y se ve que está el contenido anecoico turbio. Miren, hay una turbidez y esto puede ser pus. Puede haber una acumulación de pus, una infección a nivel renal que está obstruyendo ese pus la salida por el uréter, ¿sí? Y está ocasionando una hidronefrosis grado 3 o una pionefrosis, pio de pus, ¿sí? Entonces, esto se está dilatando, pero no le siguen dando caso, que se mejore solo nomás, y ahí está su hidronefrosis grado 4. Este es el riñón. ¿Dónde está la corteza? Chao corteza. No hay corteza. Aquí quedan unos vestigios de tejido. Esas manchas aquí. ¿Dónde está la unión corticomedular? No hay. ¿Dónde está la zona medular externa e interna? No hay. ¿Qué es lo que se ve aquí? La cápsula. La cápsula. Vestigios de los divertículos, que son esas tramas. Vestigios del tejido renal y bastante líquido anecoico turbio. Eso se llama una hidronefrosis grado 4, severa. Con esto ya el riñón es chao riñón. No sirve, hay que operarle y sacarle ese riñón, ¿sí? Entonces hemos visto la evolución de cómo va yendo desde una pielonefritis o una pielostasia, que es la dilatación de pelvis renal. La pielostasia puede venir por algo tan sencillo, como por ejemplo, hay personas que tienen doble uréter en un riñón. Y si ustedes le exploran, esa persona está bien, no tiene signos clínicos de problema renal, pero si le hacen una ecografía normal de ese riñón que tiene doble uréter, debería tener uno, pero tiene defectos de fábrica y tiene dos, la pelvis que esa persona tiene es así. Todo el tiempo está con esta pelvis dilatada. Y no es porque tenga un problema de obstrucción, porque eso puede sugerir la pielostasia, una leve obstrucción, o porque se le obstruyó la uretra porque había calculitos que taponearon y está volviendo la orina hacia arriba, o hay un problema ya de nacimiento congénito donde del doble uréter está manifestando esta pielostasia, ¿no? Pielostasia es el grado de dilatación de pelvis, ¿sí? Lo normal hasta 0,2, no lo olviden. Y entonces, esto es una hidronefrosis grado 4, donde, ¿qué decía la definición grado 4? Los divertículos, pelvis y uréter dilatados con pérdida de la corteza renal, se ve solo la cápsula y los tabiques. Entonces ahí vemos la cápsula. ¿Dónde está pues? La cápsula, que es lo que está marcado, y algunos divertículos, ¿no?
de tejido renal. No hay que esperar que llegue a eso. ¿Ya? Aquí vemos un caso de Chocolate de 4 años, donde a simple vista ustedes van viendo los riñón derecho y el riñón izquierdo. Fíjense el hígado en el óvulo caudado, fíjense la comparación en la ecogenicidad. Fíjense, miren cómo se ve el cambio. Uno es hipoecoico, que es el hígado, que es representado con la letra H, y la corteza está hiperecoica, fíjense. Y está hiperecoica el derecho y está hiperecoico el izquierdo. ¿Sí? Fíjense, la unión corticomedular no se define, la zona medular no se define y la pelvis ya está aquí dilatada. Miren. Y aquí hay un problema ya de una quizás glomerulonefritis, ¿sí? Glomerulonefritis quizás crónica con segundo grado de dilatación. Hidronefrosis grado 2 en el riñón izquierdo. Y no es el caso del riñón derecho, no se ve hidronefrosis, pero sí se ve una nefropatía glomerulonefritis crónica, ¿sí? Entonces hay una afección renal y es un perro joven, miren, tiene 4 años. Seguramente sí ha tenido infecciones recurrentes, ¿sí? Que le han conllevado a esta afección, ¿sí? Fíjense bien el cambio. La corteza debería ser hipoecoica, está hiperecoica. La unión corticomedular debería definir, no se define. La zona medular debería definir bien los divertículos, no define. Una nefropatía, podría ser una nefritis crónica. ¿Por qué crónica? Porque no define zonas. Aguda, si definiera todas sus zonas y solamente fuera el cambio de la corteza, el color. Pero crónica cuando va perdiendo ya se hace más difuso las estructuras. Crónica en un perro mayor que ya se hace difusa las estructuras puede ser considerado dentro de los parámetros conservados, ¿no? Y aquí vemos el riñón izquierdo con grado 2 de hidronefrosis y con una nefropatía crónica, ¿sí? Eso es el riñón de Chocolate de 4 años. En la imagen de la derecha, la que está abajo, se dice Schnauzer, nacieron de raza Schnauzer, los raza Schnauzer y los caniches principalmente son propensos a tener cálculos. En este caso vemos el riñón, acá, del perrito, ¿sí? Fíjense cómo está de gruesa la corteza, fíjense, aquí está gruesa la corteza. La unión corticomedular también está gruesa y no define la zona medular. Dentro de la pelvis, en esta pelvis que está aquí, se ve un cálculo, miren. Tiene un tremendo cálculo, tiene una interfaz hiperecoica y una sombra distal, ¿sí? Entonces hay una nefropatía crónica por el engrosamiento de corteza, la unión corticomedular muy gruesa y un cálculo a nivel del seno de la pelvis. Corte transversal de verse alargado aquí, de que mide más o menos 2.9 centímetros de largo este cálculo, en corte transverso se puede apreciar también, que está dentro de la pelvis renal. ¿Sí? Ese sería cálculo en los riñones. Este es Bambino. Bambino, vemos el riñón en su corte longitudinal, que vemos aquí, ¿sí? Y vemos en su corte transversal. En su corte longitudinal vemos que la corteza está hiperecoica, debería ser más hipoecoica, que la unión corticomedular está poco definido, que la zona medular está poca definida, pero que en la zona cortical media se observa una estructura anecoica de paredes finas, delgadas y con refuerzo posterior. Es un quiste, ¿sí? Esto es un quiste renal. Hacemos la vista transversal y vemos aquí inclusive un quiste pequeño y un quiste grande. O sea que tiene 2 quistes a nivel del riñón izquierdo. Un quiste se caracteriza porque es ovalado en ambos planos, longitudinal y transverso. Tiene la pared así finita, delgada, como se aprecia aquí. Tiene contenido líquido anecoico dentro y ven, tiene esta mancha blanca que es el refuerzo posterior que transmite el líquido. Entonces aquí hay quiste renal, 2 quistes renales en el riñón izquierdo, ¿sí? A veces puede afectar un solo riñón, ¿sí? O puede ser bilateral en los 2 riñones, ¿sí? Pueden ser riñones, quistes únicos, así, 1 o 2, o múltiples, todito el riñón lleno de múltiples estructuras anecoicas.
¿Cómo puedo diferenciar entre una nefritis o lo que diríamos, mejor dicho, nefropatía aguda o nefropatía crónica? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de nefropatía aguda o nefropatía crónica, la palabra nefropatía nos abarca varias afecciones renales. Como cuando hablamos de nefropatía, puede incluir la nefritis dentro, que es inflamación de los nefrones, la glomerulonefritis, la pielonefritis, ¿sí? Se incluyen varias afecciones renales dentro de la palabra nefropatía, ¿entiende? Pero si yo quiero ver específicamente nefritis o nefritis crónica, tengo que acompañar el aspecto ecográfico con función renal, urea, creatinina y examen de orina. Teniendo esos valores, más el aspecto ecográfico, yo podría decir nefritis aguda, nefritis crónica. Según el doctor Núñez, indica estas grandes diferencias de parámetros entre el tamaño de un riñón con nefritis aguda puede estar aumentado. ¿Cómo vamos a saber si está aumentado? Tomando de referencia la tabla que les mostré hace rato. O en nefropatía crónica o está normal o está reducido de tamaño, ¿sí? La corteza, la ecogenicidad está aumentada en la aguda, es decir, que en vez de ser hipoecoica, está hiperecoica. Y en la nefritis crónica igual, en vez de estar hipo, está hiperecoica. La diferenciación de corteza y médula, cuando hacemos el pivoteo y que debería diferenciarse, puede estar en la nefritis aguda normal o aumentada. Cuando decimos aumentada es porque está más gruesa, quizás por algún aspecto inflamatorio. Y en la nefritis crónica está reducida o ausente, no se diferencia, pareciera que la corteza y la médula está unida, ¿sí? No hay diferenciación corticomedular en la crónica, ¿sí? Se pierde esa diferenciación entre corteza y médula, es difuso. La superficie del riñón, en donde se ve la cápsula, es lisa y regular en una nefritis aguda. En una nefritis crónica puede haber irregularidades en la corteza. ¿Qué lesiones? Las lesiones secundarias son los quistes, los abscesos, los infartos, esas son lesiones secundarias. En una nefropatía aguda puede haber con frecuencia abscesos o focos necróticos. En una nefropatía crónica, con frecuencia se ve quistes, cálculo, fibrosis, calcificaciones o infarto. Las alteraciones perirrenales en una nefritis aguda, perirrenales y como el quiste pseudofrénico, el pseudoquiste que vimos ahorita, perinéfrico, se ve en casos crónicos. Y en nefritis aguda puede haber grasa hiperecoica alrededor del riñón o puede haber líquido, poco líquido. No como el pseudoquiste perinéfrico, que ya es un problema crónico como la imagen que vimos. Esa es una gran diferencia. En mi experiencia, el riñón que yo les mostré, normal, que les dije, grábenselo y no lo olviden, busquen siempre un riñón así. Este riñón, en una nefritis aguda, se ve tal cual está, ¿sí? Lo único que va a cambiar es la corteza. En vez de verse hipoecoica, como se ve en la imagen, se va a ver blanca, hiperecoica. Pero después toda su zona, la unión corticomedular, la zona medular, que es todo esto es la zona medular, y esa zona medular contiene divertículos, divertículos externos, que es la médula externa, y hacia el centro, la médula interna. Hacia el centro, la médula interna, y más al centro, la pelvis renal. ¿Se entiende? Toda esta zona en una nefritis aguda se diferencia. Lo único que cambia es el color de la corteza. En vez de ser hipo, está hiper. Eso de mi experiencia yo les puedo orientar así, que lo tomen en cuenta. ¿Qué pasa en lo crónico? En lo crónico, como ven aquí en una imagen, por ejemplo, aquí, fíjense que la corteza es hiperecoica. ¿Dónde está la unión corticomedular? Supuestamente por aquí, pero no se ve. Pareciera que corteza y médula está unido. ¿Dónde están los divertículos? No hay. ¿Sí? Y hay lesiones asociadas, como el quiste. Entonces, esto es un cuadro crónico. En el cuadro crónico, ¿sí? En una nefropatía crónica, el riñón pierde la forma.
ya no está la forma bonita que yo les mostré, la corteza se hace hiperecoica, la unión corticomedular es difusa y hay lesiones asociadas como los quistes, los infartos y demás. O quistes perinéfricos, ¿no? Como lo que vimos hace rato. Quiste perinéfrico, ya no lo olviden. Así. Ese es el quiste pseudocístico o quiste perinéfrico. ¿Ok? Entonces, eso principalmente sería una de las grandes diferencias que yo, según mi experiencia, puedo transmitirle. ¿Sí? Y bueno, esas son dentro de las afecciones más frecuentes del riñón. ¿Sí? Recuerden, los riñones, en el caso de perros y gatos, deben ser hipoecoicas la corteza. La unión corticomedular debe ser bien definida. Cuando el animal es gordo, ¿sí? Es obeso, como se dice, por sobrepeso, o en gatas que están preñadas también, a veces la corteza se ve más brillante. Es por eso que no se hace ecografía en hembras caninas ni en gatas preñadas. Las ecografías se hacen de obstétricas nomás, para ver los bebés, no para ver órganos. Porque inclusive, al igual que las mujeres, las gatas preñadas o las hembras caninas preñadas, si se le hacen una ecografía abdominal, puede verse afectado el hígado, se va a ver como hígado graso, ¿sí? Y no es, ¿verdad? Es por la gestación. Y en este caso que estamos hablando de los riñones, también en hembras gestantes la corteza renal puede verse más brillante de lo normal. ¿Sí? Entonces es bueno tener en cuenta ese dato para no estar subdiagnosticando enfermedades que no tiene el animalito. En casos de felinos con sobrepeso, también ya dijimos que se tapizan los túbulos renales de grasa y se ve más brillante, porque la grasa en la ecografía se ve brillante. Otro caso, cuando los animales sean viejitos, la unión corticomedular puede ser difusa, y es difusa por la edad. ¿Sí? Entonces eso también es bueno tomarlo en cuenta. O sea, que el perrito puede tener la zona cortical hipoecoica, pero tiene las uniones corticomedulares más difusas, no se diferencia muy bien. Pero la corteza, que es lo que se toma en cuenta, la ecogenicidad, está dentro del rango de referencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les podría decir del riñón. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entendieron o no entendieron nada? Dime, doctora. ¿Tienen preguntas? Los cálculos renales, ¿en qué parte se suelen presentar? Los cálculos como tal, en la pelvis. Sí o sí en la pelvis renal. Las calcificaciones son las que pueden crecer en los divertículos. Aquí, donde estoy marcando, ven mi lápiz, aquí, ahorita, aquí, ahí salen calcificaciones, mineralizaciones. Pero el cálculo como tal sale en el seno de la pelvis, aquí, ahí, como se ve en la imagen. A veces salen calcificaciones aquí también en la corteza. Esas son mineralizaciones, pero el cálculo como tal, como usted pudo ver en la imagen, sí o sí sale del seno de la pelvis. Ahí está. Sí o sí sale del seno de la pelvis. No crece en otro lugar. Ahí, lo que puede salir en otro lugar son focos de calcificación, de mineralización. Eso sí, salen entre medio de las paredes de las venas arcuatas también, que se encuentran entre cada división de los divertículos, se fibrosan con la edad y dan una sombrita también, que a veces dicen, tiene múltiples cálculos, y no, es la pared fibrosada que da esa sombrita también. Hay que mirar bien siempre todas las partes para no diagnosticar otra cosa que no hay, ¿sí? Eso principalmente. En caso de que se vaya mineralizando, que vea mineralizaciones, ¿significa que está próximo, si no se lo trata, a un cálculo o corre riesgo de cálculo? No, habría que ver un problema metabólico. Si son mineralizaciones a nivel de corteza o a nivel de divertículo, eso no significa que vaya a migrar hacia las pelvis para hacerse un cálculo.
Esos cambios de mineralización a nivel de corteza o divertículo pueden deberse a un problema metabólico. Habría que más bien visitar al endocrinólogo, ¿no? Porque ya hay un cambio estructural, ¿no? En el riñón y ver qué está pasando con el metabolismo del calcio, podría ser, con el metabolismo de la vitamina D, algo está pasando porque está haciendo focos de mineralización y no siempre solamente aparecen en el riñón, a veces acompaña también focos de mineralización en el hígado. Entonces ahí más nos arroja a que pueda ser un problema metabólico, ¿sí? Recuerden que no hay una relación directa entre los hallazgos ecográficos en riñón con la química sanguínea. Muchas veces yo puedo ver en chocolate que le estoy mostrando en la pantalla unos riñones tal cual como ustedes lo ven, una nefropatía crónica o una glomerulonefritis crónica y una hidronefrosis en el riñón izquierdo grado 2, ¿no? Y pueden hacer la valoración urea, creatinina y examen de orina y pueden salir alterados, ¿sí? Por el aspecto que tienen. Pero va a haber otros casos, ¿no? Agudos, donde el riñón se ve hermoso, como el riñón que les mostré, como es lo hermoso que se tiene que ver con todas sus partes, así, pero solamente hay cambio en la ecogenicidad de la corteza. Se ve brillante en vez de verse hipoecoico como lo vemos ahorita. Y le hacen función, yo lo voy a reportar como una nefropatía aguda, ¿sí? Porque solamente hay cambio en el color de la corteza, pero después la forma está así, tal cual como se ve en la pantalla. Entonces yo digo, es una nefropatía, riñones compatible con nefropatía aguda. Le hacen urea, creatinina y examen de orina y todo sale dentro de los valores de referencia. Y el perro no es viejo, no es obeso. Entonces, ¿qué está pasando? La doctora se equivocó. El perro está bien funcionalmente. Está bien, está estable funcionalmente. Pero de aquí a un tiempito yo sugiero en esos perros donde sale la función normal y ya hay cambios estructurales, hacer monitoreo. Porque ese cambio estructural ya me está indicando que posiblemente a futuro va a tener un daño renal ese perrito, ¿sí? Esos cambios estructurales no se dan porque se tienen que dar así, porque se quiere dar, digamos, ¿no? Es porque está pasando algo a nivel de función que todavía es muy sutil en la detección de esas químicas sanguíneas que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, el riñón se va dañando, ¿no? Poco a poco hasta que se marca, pero ya hay un cambio estructural que me puede decir, oye, no le des mucha sal pues a tu perro, no le des mucha carne a tu perro, ¿no? Dale una dieta tal cual, no lo dejes que orine una vez nomás al día, sacarlo varias veces al día, o sea, ya va cambiando algo en el comportamiento que puede quizás no agravar más ese aspecto que se está viendo en el riñón, ¿me entienden? Pero no hay una relación, inclusive no hay estudios actualmente de que vea una relación entre los hallazgos ecográficos y las químicas sanguíneas, ¿sí? Por eso es que la ecografía no logra ser diagnóstica de un 100%, sino es complementaria. Uno dice, es sugerente a, compatible con, pero uno dice, es eso. A no ser que sea una hidronefrosis, pues ahí no hay donde pelarle, ¿no? Ese saco lleno de líquido que perdió todo el parénquima renal, hay una hidronefrosis, es una hidronefrosis, no hay donde pelarle. Inclusive en los tumores, ¿qué afecciones puede provocar en los riñones? Aparte de las nefropatías agudas, crónicas, pielonefritis, hidronefrosis, glomerulonefritis, hay tumores renales que salen de forma focal, pueden salirle aquí en un polo, pueden salirle en el otro polo o a todo el riñón se comienza a agrandar. Por ejemplo, los linfomas en gato. Los linfomas en gato, ustedes lo ven, un riñón grande, gordo, más arriba de los valores de referencia que dijimos que eran hasta 4.7, comienza a ser un riñón de 7 centímetros en un gato, o sea, ya hay una hipertrofia del riñón, la corteza es brillante y la definición poco definida, y ustedes dicen, no, es una nefropatía crónica, palpan ganglios y ganglios agrandados, eso es más que compatible con un linfoma renal, ¿sí? Entonces, eso puede ser un hallazgo muy importante en los gatos, ¿no? Los linfomas renales. Entre otros tumores que pueden aparecer, ¿no? En las diferentes partes o porciones del riñón. ¿Tienen alguna pregunta?